En pocos minutos daremos comienzo, unos minutitos más para que terminen de ingresar todas las personas que están en sala de espera. Solamente en pocos minutos vamos a poder nutrirnos todos de conocimiento porque lo tenemos nada más y nada menos que al Barrio Nuevo con nosotros. Es la primavera, la señal, no pierde vida, tus ojos me vida, tu danza luz me guía, me llevo con un ya, que nace todo. Bueno, estimados amigos, muy buenas tardes para todos, buenas noches, ¿cómo están? La verdad que nos acompaña el día para poder disfrutar de una gran capacitación que va a estar a cargo nada más y nada menos de uno de los emblemas del deporte argentino, como lo es Luis Barrio Nuevo. Antes de presentar al profe, quiero presentar a las personas que van a estar acompañándome moderando esta charla, al profesor Mauro Colla, funcionario del programa de deporte que está trabajando en el subprograma de alto rendimiento deportivo. Bienvenido, Mauro. Gracias. Y al subjefe del programa Deporte Federado, Martín Arnaud. También un placer que nos esté acompañando, moderando esta charla. Martín, bienvenido. Gracias, Gaby. Bueno, bienvenido a Luis y bienvenido a todos los que están haciéndose partícipe de esta gran charla. Así que bueno, bienvenidos a todos y gracias por sumarse. Bueno, y ahora vamos a presentar a él, a la persona que hoy nos va a brindar todo su conocimiento. La verdad que una persona muy humilde que ha tenido la predisposición desde el primer minuto que lo contactamos para poder estar con nosotros. Él es Luis Barrio Nuevo, artífice fundamental del nacimiento y consolidación de las Leonas, responsable de la transformación mental y física de las jugadoras de la selección argentina de hockey. La verdad, tremendo. Y ni hablar el título de esta capacitación, la verdad que me emociona y estoy ansioso de escucharlo, cómo se construye un campeón, un título extraordinario. Así que bienvenido, profe, muchas gracias por brindarnos su conocimiento el día de hoy. No, el agradecido soy yo, siempre la oportunidad de poder transmitir, como te dije un ratito antes en una charla privada, simplemente experiencias. Aquí en nuestra hermosa profesión, algunos por el camino recorrido tenemos más experiencias que otros más jóvenes. Tenemos la obligación y el deber de la gente mayor, entre comillas, que ha recorrido un camino más largo, decirle a los más jóvenes: mira, estas son las cosas buenas que me pasaron y que a lo mejor vos podrías practicar en lo tuyo. Y estas no me resultaron. Fíjate bien, es simplemente eso, transmitir experiencias para que los jóvenes, por lo menos más jóvenes que yo seguramente, que ya tengo 71, y el camino que lo están recorriendo ellos apenas, puedan tener esas referencias como para que lleguen a
a un buen camino también, a un buen final. Así que es eso, nada más. Yo estoy agradecido porque, más que agradecido, lo siento, y lo digo sin demagogia, como una obligación. Porque conmigo también algunas veces, algunos profes de los que yo tuve, también tuvieron esa sensibilidad que yo supe agradecer en su momento, de decirme desde su parte sus experiencias, de contarme y orientarme un poquito. Esa es la idea, nada más, con toda humildad. El título, que vos lo dijiste, lo tengo elegido y suena muy ampuloso, no es muy humilde justamente cómo se construye un campeón, porque nadie tiene la fórmula, nadie tiene, digamos, la idea clara de cómo se construye, pero sí puedo transmitirles que un equipo que pretende ser importante, que pretende destacarse, que pretende ser protagonista, que pretende ser distinto, tiene que ser conducido por personas que tengan claro que hay 3 áreas hoy en día en el deporte moderno que no deben descuidarse. Normalmente mis colegas jóvenes se quedan con la primera área y creen que eso es lo único y lo decisivo. ¿Cuál es esa primera área que ellos pretenden dominar? Es la ciencia, es toda la enseñanza que le ha dejado el profesorado, la universidad, los libros, los cursos de perfeccionamiento y actualización que hacen, la charla con colegas, todo eso le da un basamento muy importante, no lo descarto, el más importante de las 3 áreas que debe manejar un entrenador moderno. La ciencia del entrenamiento. En el caso de la preparación física, saber manejar correctamente una periodización, una planificación del entrenamiento, el entrenamiento de las cualidades físicas específicamente dirigidas al deporte que le ha tocado entrenar. Eso es decisivo. Empecemos por eso, es decir, que es decisiva saber de qué estoy hablando, entender la ciencia del entrenamiento. Pero hay otra área que es muy importante y que a veces es algo descuidada, que son los conceptos. Hay que tener por parte de quien dirige conceptos claros que debe transferir y transmitir a sus jugadores y a su equipo. Por eso yo digo que más allá de un entrenador, entrenadores son todos, pero a la categoría de coach, que suena un poco ampulosa y no llegan todos, porque hoy en día se necesita más allá de saber mucho de entrenamiento, se necesita saber gestionar las emociones, porque el jugador, ¿qué es el jugador en definitiva? Es una persona, es un individuo, es una unidad psicosomática. Yo no me puedo dedicar exclusivamente a entrenar el cuerpo sin olvidarme que ese ser humano tiene emociones con los cuales llega a estados de ánimo. Y lo puedo tener muy bien entrenado desde lo físico, desde lo táctico, desde lo estratégico, pero justo el día del partido, el día que tiene que mostrar todo lo bueno que sumó en sus entrenamientos, en la pista, en la cancha, en el gimnasio, de golpe uno se da cuenta que ese potencial no puede o no se puede mostrar, o hay algo que lo está trabando. Es las emociones. Por eso siempre digo, nos prepararon y nos entrenaron para volcar la ciencia. Sabemos mucho de entrenamiento. Y las crisis de las emociones, que son tan importantes y frecuentes en jugadores y en equipos, ¿quién las va a solucionar? Si el psicólogo no lo tenemos a mano, los entrenadores, todo el tiempo. Por eso el entrenador moderno tiene que saber gestionar emociones. ¿Hola? Sí, sí, se escucha. Se escucha, bueno, se había perdido la... Por eso digo, la ciencia es un área que hay que manejar, obviamente. Eso es lo que aprendemos. Pero los conceptos son fundamentales. Segunda área. Y la tercera área, que es muy importante,
es el marco de valores que el que conduce o los que conducen el cuerpo técnico le transmite a sus jugadores y a su equipo. La humildad, la perseverancia, ¿sí? El superar los límites, el marco de valores. Siempre suelo decir, este es un concepto mío, con la ciencia exclusivamente, o sea, muy bien entrenado físicamente, técnicamente y tácticamente, seguramente un equipo puede ganar partidos, puede obtener buenos resultados. Pero si a eso le agregás conceptos y el equipo tiene conceptos claros y precisos, posiblemente ese equipo no solo gane partidos, sino llegue a ganar campeonatos. Y hay algunos equipos que se imbuyen de valores que transmiten a la sociedad y son los equipos que pasan a la historia. Yo creo, humildemente lo digo, que las Leonas cuando nacieron en los primeros años reflejaron en la sociedad justamente esos valores que la sociedad se sentía orgullosa, identificada y se sentía orgullosa de ser argentino, como era representado por un equipo. Muchas veces nos pasa a nosotros que nos gusta ver un equipo, no solo cómo juega, por los resultados que obtiene, sino por lo que transmite adentro y afuera de la cancha. Porque soy de los que sostienen, piensan y defienden a rajatabla que el deporte es escuela de vida. Por más profesional que sea, el deporte es escuela de vida y debe dejarte siempre algo como crecimiento de sociedad, como crecimiento personal. Entonces, resumiendo, el coach, más allá del entrenador, tiene que manejar 3 áreas. Ciencia, o sea, el conocimiento del entrenamiento específico, los conceptos y los valores. Y algunos se preguntarán, ¿y qué es un concepto? Y les tiro uno muy común, y no tan común para practicarlo. ¿Qué hago? Es importante. ¿Cómo lo hago? Es determinante. El jugador, el equipo viene a entrenar 3 veces por semana, 4, 5, las que sean. ¿Es importante que venga a entrenar? Muy importante. Si no, no progresaría. Pero más importante, determinante, es cómo entrena. ¿Cómo entrena? Siempre le decía a mis jugadoras, siempre había un momento de reflexión de unos minutos al final de la jornada. ¿Qué te llevaste hoy? No viniste a entrenar, muy bien. Cumpliste con la formalidad de entrenar. Cumpliste con el qué. Pero ¿cómo entrenaste? ¿Entregaste el 100%? ¿Entregaste lo mejor que tenías? ¿Qué te llevaste mínimamente de sustancioso? Algo te tenés que haber llevado después de estar 3 horas acá. Si no, no tiene sentido que hayas venido a entrenar, que hayas cumplido, hayas dado el presente. Ese es un concepto que el jugador, el deportista, tiene que tener muy claro. ¿Qué hago es importante? Pero cómo lo hago es determinante. Y para jugar lo mismo. Bueno, ese es uno de los conceptos que el que maneja el grupo tiene que permanentemente hacer hincapié con sus jugadores, con sus dirigidos. Yo te diría que arrancando, no sé si a partir de acá quieren ustedes preguntar o hay alguna pregunta de los amigos, tendría más cosas para agregar, pero un campeón se construye cuando consigue aunar y equilibrar el cuerpo y las emociones. Porque vos podés estar entrenando muy bien el cuerpo, ser un equipo veloz, explosivo, fuerte, resistente, ágil, qué sé yo. Todas las cualidades que se te ocurren que necesitas para tu deporte. Y a su vez, ese equipo, o a determinados jugadores del equipo emocionalmente no están equilibrados. Entonces, no hay equilibrio entre el entrenamiento del cuerpo y el equilibrio de las emociones. Y viceversa también. Hay gente que es muy fuerte de la mente, pero no está bien entrenada físicamente.
Entonces, el equilibrio entre el cuerpo y las emociones siempre tiene que saberse manejado por un buen entrenador, por un coach. El coach es eso, el que consigue el equilibrio perfecto entre el cuerpo y los estados de ánimo de sus dirigidos. ¿Y qué une el cuerpo y los estados de ánimo? Lo que se llama lenguaje, el coach ontológico. Por eso hoy en día el entrenador moderno tiene que ser un coach ontológico también, que lamentablemente los profesorados todavía no se dieron cuenta de la importancia. El que maneja el grupo, el líder, el coach, tiene que saber qué dice, cómo lo dice, cuándo lo dice. Es muy importante saber manejar el lenguaje, y no solo el lenguaje verbal, hablar bien, decir las cosas de manera clara, concisa, precisa, sino saber escuchar. Saber escuchar también es una manera del lenguaje. Un buen entrenador escucha más de lo que habla. Un buen entrenador sabe manejar el lenguaje del cuerpo. Sus jugadores hablan con la mirada, hablan cómo mueven su cuerpo, hablan de muchas maneras que no es solamente con la voz. Un buen coach, más allá de un entrenador, tiene que manejar esos parámetros también. Y un campeón es conducido por gente que mucho más allá de saber de entrenamiento, de GPS, de drones, de cardiotacómetros, maneja y coachea las emociones. Y no es exclusivo de las mujeres como me tocó a mí con las leonas. Los hombres también tienen emociones. Por eso también el área del cuerpo y el área de las emociones es algo decisivo que tiene que saber manejar alguien que pretende construir un buen equipo, un campeón. Ahora sí, si te parece, hago un alto, me tomo un sorbito y si hago una pregunta, con mucho gusto. Por ahora no hay ninguna pregunta, profe. La Bueno, verdad que están entonces todos muy atentos escuchando. algo Sí, que le cuento que hay gente de toda la provincia de San Luis y también de provincias vecinas. La verdad que con estas capacitaciones tratamos de llegar a todas las localidades de nuestra querida provincia y nos pone muy contento ver que hay muchos conectados de muchas localidades de acá. Así que están todos muy atentos, profe, escuchándolo. La verdad que seguramente en pocos minutos van a perder la timidez y van a empezar a llevar las preguntas. Bueno, vos me preguntás o me presentaste. Acá ya salieron un montón de preguntas, profe. Si querés te hago Bueno, una. dale. Adolfo pregunta, profe, ¿cómo alimentar la voluntad de los deportistas? La voluntad. Bueno, la voluntad es una cuestión personal, obviamente, pero yo lo asociaría con hacerle entender qué es el éxito. El éxito es, como dijeron los chinos hace muchos años, saber unir en el momento justo la capacidad y la oportunidad. Cuando alguien sabe unir en el momento justo su capacidad y su oportunidad, va a tener éxito. Pero ¿qué es la capacidad? Alguno puede confundirse y pensar que la capacidad es exclusivamente tener una buena condición física o tener talento técnico táctico. No. Para mí la capacidad va más allá de lo físico, de lo técnico, de lo táctico. La capacidad es tener perseverancia, es tener humildad, es tener capacidad de esfuerzo, voluntad, es tener humildad. Esa serie de condiciones, de capacidades, hacen justamente a alguien distinto que pretende tener resultados distintos. El entrenador, si es coach más que entrenador, le va a hacer ver a ese jugador, hablando de voluntad, que las oportunidades van a pasar.
hay oportunidades que pasan, algunos la ven y pagan los precios que no son plata, el precio del esfuerzo, el precio de hacer cosas que la mayoría no quiere hacer y pagar, y bueno, lo toma. Hay hay gente que ve las oportunidades, pero no las prefiere tomar porque tiene que pagar demasiados precios. Están en una zona de confort, en lo que yo le llamo la bolsa de la mediocridad, que es una bolsa donde son todos estándar para obtener resultados estándar. Y como están cómodos ahí, no quieren pagar precios y no salen. Y hay un tercer grupo que ni se da cuenta que están pasando las oportunidades. El coach le tiene que hacer ver la oportunidad de que va a integrar un equipo, que ese equipo puede ser competitivo si él cambia su voluntad, su actitud. Si él y sus compañeros, el coach tiene que buscar las herramientas, gestionar. Por eso digo que no alcanza con saber mucho de drones y GPS. Decime qué dron y qué GPS le va a mejorar la voluntad al que me está preguntando, le estoy hablando. Preguntate vos qué dron y qué GPS. Entonces, ¿cómo se llama el que me está preguntando eso? Dame un segundo porque estaba leyendo las otras preguntas. Adolfo. Adolfo, ningún dron, ningún GPS va a darte la solución para mejorarle la voluntad a este jugador que vos tenés que creés que le falta voluntad. Es tu palabra, es tu incentivo, es tu motivación. Es como vos le bajes el mensaje, lo que va a ser el cambio radical. Vos me vas a decir, y yo no tengo las armas, yo tampoco las tenía. Las tuve que aprender, no me las dio el profesorado. El profesorado no me enseñó eso, lamentablemente. Pero hay que saberlo. El deporte moderno, los equipos importantes, los campeones, tienen jugadores que son poderosos. ¿Qué es ser poderoso? El que se vence a sí mismo. ¿Qué es ser fuerte? El que vence a los demás. Si vos querés tener un equipo fuerte, ganador, que le venza a los demás, tenés que tener jugadores que lo integren poderosos, que venzan sus propios límites. Cuando vos consigas tener en tu equipo, Adolfo, jugadores voluntariosos, que venzan sus propios límites, esos son los poderosos. Vas a tener un equipo fuerte que le gane a los demás. Eso es lo que pasó y lo que pasa con equipos que vos decís, este equipo es un fenómeno, porque tiene jugadores poderosos, tiene jugadores que vencen sus propios límites, que primero se vencen a sí mismos para conformar un equipo fuerte. Espero haber contestado. Llovieron las preguntas, profe. Tremenda respuesta, tremenda. Pregunta acá, vamos con Lorena. ¿Qué clase de emociones son las que deberíamos de trabajar en un equipo deportista? Me imagino que la motivación debe ser una de esas por la forma en que usted está también dando la capacitación. Bueno, es la principal. Motivador, lo veo. Como me dijiste, Lorena es la principal, la motivación. Pero para eso tiene que producirse ese feedback entre los que conducen el cuerpo técnico. Es una cuestión de pasión. Yo te digo, con toda humildad también lo digo, nunca dije voy a trabajar, nunca, no me salía naturalmente. Voy a entrenar, voy al club, voy al seleccionado, voy al cenar, voy a la pista, voy al gimnasio. No me sale, porque no era trabajo. ¿Cómo le puedo llamar? No sé, Lorena, vos debes ser, si estás ahí es porque sos profe, sos algo. Trabajar entre jóvenes, para mí era un placer. Los jóvenes siempre te irradian buena onda, buena energía. Trabajar al aire libre, con el sol como techo. Y bueno, es un premio que me dio la vida. Encima me pagaba. Y encima, con la Leona, con Albandián, con los Leones en su momento, viajaba por el mundo. ¿Le puedo llamar trabajo a eso? Era un privilegiado. Pero antes de ganarme todo eso, a mí me gustaba
tremendamente lo que hacía. Y el jugador se da cuenta, percibe su instinto de que vos sos una apasionada, en este caso le hablo a Lorena, o que vas a trabajar, estás mirando el reloj para irte porque querés que termine el entrenamiento, o al revés, ni te das cuenta que el entrenamiento, que la hora ya pasó 1 hora, 2 horas. Entonces, el jugador al percibir que el entrenador, el que lo dirige, le está entregando lo mejor que puede, no tiene otra cosa que comprometerse. Entonces, un entrenador comprometido genera jugadores comprometidos. Y cuando vos ves que tus jugadores se comprometen y están entregando lo mejor que pueden, te comprometen a vos a crecer, a pensar cómo hago para mejorar, qué ejercicios creo, dónde le busco la vuelta para que este equipo vaya mejorando. Y se produce ese feedback de crecimiento emocional, motivacional. Yo te entrego lo mejor y vos me entregás lo mejor. Entrego y recibo, y vamos creciendo todos. Todos como equipo. Ustedes como jugadores y nosotros como cuerpo técnico. El entusiasmo de los que dirigen es decisivo para gestionar el éxito de un equipo. Así que, bueno, yo creo que ella misma se contestó dándome pie a la respuesta, ¿no? El compromiso es decisivo, decisivo. ¿Alguna otra? Profe, una pregunta acá muy interesante. Sí, sí. Pregunta Isaac Majul. Profe, ¿cómo manejar las emociones y motivación post-cuarentena? Bueno. ¿Post-cuarentena? Dice así, post-cuarentena. Sí, post-cuarentena. Yo lamentablemente, yo no estoy entrenando ahora equipos, ya me retiré hace 4 o 5 años. Imagino que si estuviera entrenando, ya hubiera ideado mi primer entrenamiento. Mi primer entrenamiento hubiera sido, me imagino yo, post-cuarentena, 60-70% una charla con algún PowerPoint, con algún cuento, con alguna historia. A mí me gusta mucho contar historias que tengan que ver con el objetivo final. Y 30% final en la cancha físico. Pero en el primer entrenamiento me sentaría, buscaría 4 o 5 disparadores, preguntas elaboraría, y que ellos mismos, los jugadores, empecemos a interactuar entre el cuerpo técnico y los jugadores, que los jugadores se escuchen, se miren, se hablen, se emocionen con lo que digan, intervenir, dejar intervenir. Sería mi primer entrenamiento post-cuarentena, un 70% teórico, una linda charla, con alguna linda historia. A mí me gustan mucho las historias y tengo cuentos, historias para cada tema, para la rutina, para la lealtad, para la solidaridad, para la confianza, para el compromiso. Yo tengo una historia para cada una de esas cualidades volitivas, digamos. Y bueno, arrancaría con una de esas charlas y a medida que vayamos transcurriendo, obviamente cada vez va a ser más práctico que teórico. Pero siempre, siempre, para mí, los entrenamientos deben comenzar siempre, post-cuarentena y por siempre, 5 minutos, 5 nada más, reunidos. ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento de hoy? Miren, chicas, miren, muchachos, hoy vamos a entrenar esto, esto y esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque vamos a buscar el objetivo del entrenamiento de hoy es este y este. Van a sufrir van a sufrir por esto, acá se va a bajar. Darle claramente la idea de lo que van a hacer durante la hora y media siguiente. El jugador no puede repetir porque sí lo que le dice el entrenador. Hoy el jugador moderno, bueno, siempre lo fue, pero hoy hay que darle pie a que tenga claridad
por qué está haciendo las cosas durante 2 horas. Porque las va a hacer con más convencimiento. Y después del entrenamiento, después de las 2 horas intensas, 3 horas, lo que sea, el cierre tiene que ser también juntarnos 2 minutos y decirle, bueno, cumplimos con el objetivo, destacar algunos si realmente hay que destacar algo de alguien que necesita. A veces es bueno nombrar a alguien estimulándolo y poniéndolo como ejemplo. Darle pie a alguno si quiere comentar algo del entrenamiento del día, qué le pareció. Estos son tips que no faltan o no faltaron nunca en mis entrenamientos. El inicio, sabiendo qué van a hacer, explicándoles durante 3, 4, 5 minutos. Si alguno quería decir algo, lo decía. Y el cierre también, haciendo una síntesis de lo que fue el entrenamiento, qué les pareció, si tienen que opinar algo, porque puede servirme a mí también como líder de grupo, que me digan, hagan una crítica constructiva, etc. Post 40, no me quiero ir, haría un entrenamiento volitivo, hablando de la voluntad, las emociones, de lo que viene, de lo que estuvimos separados, que tenemos la dicha y la oportunidad de estar juntos, de vernos, de reírnos, arrancaría por ahí, post cuarentena. No tanto físico, no tanto técnico, el primer y segundo entrenamiento. Mucho de acá. Darle, alimentar la energía mental y después ir soltándonos de a poco en la cancha y en el gimnasio. Espero que esté contestada. Excelente, profe, excelente. Barbie acá, Barbie pregunta, como usted lo mencionaba, que tenemos que trabajar sobre el equilibrio entre el cuerpo y las emociones a los deportistas. Y la pregunta es, ¿cómo mantener ese equilibrio como entrenador? Me imagino que lo debe tratar de asemejar al partido, el nerviosismo ese nerviosismo y cosquilleo previo al partido y durante el partido. ¿Cómo mantener ese equilibrio de esas emociones? Pero a ver si entendí bien la pregunta. ¿El entrenador cómo mantiene ese equilibrio? ¿A eso se refiere? Yo como entrenador, ¿cómo me Exactamente, equilibrio? exactamente. Sí, Sí, evidentemente, sí. yo también. Mis emociones, no soy un robot. Tampoco puedo fingir, porque el jugador se da cuenta, pero es evidente que si estoy a cargo del grupo, yo tengo que tener las emociones más equilibradas, como si yo no puedo pedir lo que yo no tengo, es evidente. Hay una frase de un poeta griego, Sorón creo que se llamaba, que dice que las palabras que llegan al corazón salen del corazón. Si vos querés conmocionar a alguien, a un equipo, tenés que conmocionarte vos y tienen que salir de tu corazón. Un ejemplo de lo contrario son los políticos. Vos te das cuenta que los políticos no hablan desde el corazón. Los políticos hablan por un interés personal, pero no les salen del corazón las palabras. Y a mí tampoco me llegan al corazón, porque sé que son palabras prefabricadas, pensadas, elaboradas para pedirte un voto. En el caso de las emociones mías personales, yo tengo que elaborarlas. Y si no supiera elaborarlas, y porque me ha pasado que evidentemente me he conmocionado de una manera que cuando me tengo que plantar frente al grupo, yo tengo que estar equilibrado, si no, no le puedo transmitir equilibrio. Y yo recurro, en ese caso, bueno, al psicólogo también. Me está pasando esto, o lo hablo con mi técnico, porque entre nosotros también buscamos el equilibrio. En un cuerpo técnico de un equipo hay un técnico, hay un ayudante técnico normalmente, hay un preparador físico y por ahí hay alguien más. En el caso de un seleccionado son muchas personas. Y entre todos nos ayudamos para mantener equilibradas esas emociones que después tenemos que transmitirle esa tranquilidad, esa contención, porque uno tiene que contener al jugador y al equipo,
Bueno, yo necesito esas contenciones en algún momento también. Y bueno, habrá alguno en el cuerpo técnico que me ayude a, a buscar ese equilibrio que necesito, como yo ayudaré a otro. Yo sin jactarme he ayudado al técnico, porque el técnico todavía tiene más responsabilidad que yo. El técnico, siempre digo que el preparador físico, como fui yo siempre, tiene una gran ventaja. No arma el equipo, no dice va a jugar fulano, fulano, fulana, fulana, y los suplentes van a ser tal. Eso es algo realmente medio chocante, de hacer el equipo. ¿Quién hace el equipo? Es el director técnico. Por eso muchas veces el jugador se refugia sus emociones en el preparador físico, que tiene que ser lo suficientemente inteligente para canalizar esas emociones, no digo de rencor, pero de tristeza del suplente, por ejemplo, por haber quedado afuera del equipo titular, del lesionado que está haciendo una recuperación y sabe que no le va a tocar a jugar. Eso es gestionar emociones. Hay que saber qué decirle, cómo decirle, al que viene de una lesión, al que sabe que perdió su titularidad, al que sabe que no va a ser protagonista en ese partido, en ese equipo. Y el preparador físico es muy importante ahí. Yo me ha tocado, por eso tuve que aprenderlo. Yo me daba cuenta que recurrían a mí y buscaban respuestas en mí. Y yo tenía que sacarlas de algún lado, ¿sí? Y aprendí. Yo vengo de un deporte, lamentablemente no, que me dio mucho. Yo durante 20 años hice atletismo, salté en alto, trataba de pasar por arriba de una varilla. ¿Qué me dio el atletismo? Me dio una firmeza mental única. Me dio la capacidad de entender que los individuos no tienen límites. Pensá que yo estuve casi 10 años, desde los 17, cuando salté por primera vez 2 metros, hasta los 27 que pude hacer el récord sudamericano de salto en alto, para mejorar 1 centímetro, conseguir 2 metros 17, de 2,16 a 2,17. Entrené años, años y años, días y días de la semana, horas y horas, para mejorar 1 centímetro. Eso no le cabe en la cabeza a un deportista de conjunto. Saber, cuando yo le pude transferir la disciplina, el superar límites, la capacidad de esfuerzo que tenemos todos adentro y que desconocemos, al jugador de equipo, y el jugador argentino lo entendió, con el talento que tenía, que tiene, se convierte en el gran equipo que se convirtieron las chicas. Eso es lo que yo le pude dar a ellas, mi mentalidad de atleta. Y ellas, ¿qué me dieron a mí como persona? Cosas que el atletismo no me había dado. Yo aprendí a ser solidario, aprendí a tener sentido de la amistad, aprendí a tener sentido de compañerismo, cosa que el atletismo no te da. Porque cuando ganás, y ganás vos, ¿y con quién lo compartís? La alegría del triunfo, con tu entrenador y con alguien más. Y cuando perdés, la frustración de la derrota, y con tu entrenador y, no sé, con alguien más. En cambio, yo del deporte de conjunto, con el rugby primero, muchos años, y con el hockey después, como persona, aprendí todo eso. Ser solidario, ser compañero, me enriquecí como persona. Eso fue un feedback también muy lindo que se dio de alguien que practicó atletismo muchos años, con alguien que entrenó, el destino lo llevó a entrenar deportes de conjunto muchos años. Me fui de la respuesta, pero la respuesta es esa. Yo también tuve mis momentos de desequilibrio emocionales ante una final. ¿Cómo no me voy a poner nervioso cuando mi equipo va a jugar? Tuve la suerte de jugar 2 finales del mundo con 2 técnicos distintos. Ese es un récord mundial que no lo tiene nadie. Fui campeón del mundo con Cachito en el 2002, primer campeonato mundial de las Leonas, y repetí con el Chapa Retegui en el 2010, con 2 técnicos distintos en su manera de encarar la manera de preparar un equipo, 2 fenómenos
Bueno, yo fui preparador físico de los dos. ¿Cómo no me iba a poner nervioso cuando jugamos la primera final del mundo en el 2002? ¿Y cómo no me puse nervioso en Rosario con 25.000 personas en la final del mundo contra Holanda? Pero bueno, yo no podía transmitirle ese nerviosismo a mis jugadoras que iban a salir a jugar la final del mundo. Para eso me preparé, para transmitir contención y tranquilidad. Al que me preguntó, no me acuerdo quién fue, tenés que prepararte, porque tenés que ser más que un entrenador, tenés que ser un gestor de emociones. Y esto ya lo dije varias veces. Espero haber contestado. Tremenda contestación, profe. Tremenda. Profe, otra pregunta acá interesante. Por ahí salteamos para que todos tengan la posibilidad de preguntar. Las preguntas son muy importantes, pero bueno, vamos salteando ahí algunas, porque por ahí cuando respondes una, también respondes las que van haciendo los demás. Acá pregunta Armando Acuña. Profe, tengo atletas que les va mejor en la práctica, en el entrenamiento, que en los eventos puntuales o en los partidos. ¿Cómo manejamos ahí ese tipo de emociones para los atletas? Bueno, eso lo contesté un poquito antes. Es evidente que ahí falta confianza. Y bueno, Armando, tenés que trabajar sobre la confianza. Tenés que demostrarle de alguna manera a esos atletas que tienen que ser capaces de mostrar lo que muestran durante la semana, tranquilo, con vos a solas, el fin de semana en la competencia, que son capaces de mostrar eso y mucho más. Puede haber algún torneo malo, seguramente lo va a haber. Yo te cuento uno mío. Yo cuando hice el récord sudamericano 2:17, lo hice un sábado X. Al otro fin de semana era el campeonato sudamericano. Fui como recontra favorito. Hacía 7 días que había batido el récord sudamericano. Tenía 27 años. Era el recontra favorito para salir campeón sudamericano. Estaba tan nervioso que la confianza, porque alguien que saltó una semana antes 2:17, bueno, salté 2,5 metros, 12 centímetros menos. Salí segundo, no gané el campeonato sudamericano, ganó un Brasil. No pude mostrar todo lo bueno que yo sabía que tenía dentro mío, mi organismo, mi cuerpo. Es posible que no tuve a la persona indicada que me haya equilibrado emocionalmente para decirme que yo era realmente imbatible, porque en una semana no puedo perder condición física, no puedo pasar de saltar 2:17 a 2,5 metros. Era porque evidentemente mi estado emocional no era el óptimo. Y bueno, esos jugadores necesitan que vos trabajes la confianza. Dicen que en el lejano oriente había un rey que le gustaban los halcones. Tenía 3 halcones que le regalaron espectaculares, eran de una raza de halcones única en el mundo. Y bueno, a él se llama cestrería o algo así, al que le gusta coleccionar o tener halcones. 2 de los halcones se pusieron a volar y volaban y cazaban. Y uno de ellos se quedó siempre parado en la rama, en el árbol que tenía el rey en su jardín. Y el rey estaba muy preocupado porque encima era el halcón más lindo en plumaje que tenía. Y bueno, entonces cuando ya no, el halcón no volaba, y los otros 2 andaban por todos lados cazando, hizo un concurso entre todos los habitantes de su reino, que el que pudiera hacer volar el halcón que él tenía como su preferido, pero no volaba, le iba a dar 1.000 monedas de oro. Y pasaron varios queriéndolo hacer volar, le hacían todo tipo de pruebas y nadie lo podía hacer volar. Y el rey estaba cada día más preocupado. Y de golpe apareció alguien, un viejito, que dijo, yo lo voy a hacer volar.
Y bueno, y de golpe el rey ve que el halcón empezó a volar, y lo llamó al viejito y dijo, ¿qué hiciste? Que nadie podía hacerlo volar nada. Le corté la rama, y cuando se empezó a caer, ¡trum! Un instinto de supervivencia, empezó a mover las alas y salió volando. A veces lo más sencillo te da confianza. Le cortó la rama y antes de caerse y golpearse en el piso, el halcón empezó a mover las alas que nunca las había movido y empezó a volar. Y a veces algo tan sencillo hace recuperar la confianza a tus atletas, Armando. Esta historia te viene bien para eso. Bueno. ¿Algo más? Seguimos. Sí, sí. Martín, ¿querés hacer alguna ahí? Sí, le continuamos haciendo la preguntita a Luis. Bueno, Gabriel Layton también nos pregunta y le agradece por transmitir la enseñanza y también dice que le quiere preguntar en los deportes individuales si es por ahí un poco más difícil de manejar las frustraciones, ya que en los deportes en conjunto tiene los compañeros que lo apoyan y por ahí el deporte individual es un poco más solitario. ¿Cómo podría abarcar esa situación? Muy bien, muy bien. ¿Cómo era el nombre de quien me preguntó? Perdóname. Gabriel. Gabriel, bueno, yo te lo contesté un poquito recién. Yo fui atleta y no tuve la persona, sí que son, evidentemente los deportes individuales, las frustraciones son más difíciles de llevar. Porque vos dijiste muy bien, Gabriel, me pasó y lo observé, el deporte de conjunto, cuando se perdía, siempre hay 2 o 3 que lo sufren mucho, pero también hay 4 o 5 que saben llevar la derrota de otra manera y entre los mismos jugadores se van compensando esa frustración, igual que cuando ganan. La euforia desmedida de 2 o 3 es compensada por la alegría justa y equilibrada de otros. El equilibrio que se produce entre un deporte de conjunto no se da tanto en la frustración de un deporte individual. A mí me pasaba eso justamente. El entrenador muchas veces conseguía, con sus palabras, superar esa frustración o por lo menos llevarla de otra manera. Y eso es muy importante también entonces en un deporte individual. Lo comparto con vos ese pensamiento porque fui atleta durante 20 años y sé que es muy difícil de llevar una frustración. Después, cuando me tocó entrenar 2 años y un poco más a tenistas, entre ellos a David Nalbandián, de alguna manera, por mis experiencias, en un tenista la frustración es muy grande, porque encima están jugando por mucha plata. Pero yo creo que el hecho deportivo de perder en primera ronda, ponele, cuando tiene expectativas de avanzar partidos y llegar, no digo a la final, pero avanzar unas cuantas rondas, la frustración es tremenda. Y ha sido una ardua tarea para mí hablar mucho, saber qué decir, cómo decirlo, respetarle los silencios a David cuando perdía, porque sabía que en las primeras horas es preferible dejarlo solo sufriendo su frustración. Y después sí, buscar la manera, buscar la forma, buscar la vuelta de qué decirle, cómo decirle, sacarlo de esa zona negra, gris de la frustración, llevarlo por otro lado. Es muy importante para un entrenador en un deporte individual saber manejar las frustraciones. Tenés que aprenderlo, tenés que entrenarlo, tenés que hacer algún curso, como hice yo, de coaching también, porque lo vas a aplicar y mucho. Yo llevo casi una horita hablando, no sé si esto sigue para más, porque ahora tengo otra charla encima. Sí, últimas preguntas. Últimas 2, Dale. profes, y 2, 3 más y ya lo dejamos, porque la verdad que nos gustaría quedarnos con usted charlando, no sé, 3 horas más. Bueno, dale. Mire, esto parece muy interesante. Federico le consulta sobre el fuego sagrado, que creo que es una de las palabras que muchos entrenadores usan. El fuego sagrado, el hambre de gloria, ¿se pueden generar en la gente?
o si no lo tienen los jugadores a ese fuego sagrado, ese hambre de gloria, son casos perdidos. ¿Cómo se hace para crear ese hambre de gloria en el otro? Bueno, es un mix de varias cosas que dijimos. Primero que hay competidores de muy distinto nivel. Vos podés mejorar la competitividad de todos, pero los distintos, y no hablo del talento, sino hablo de los distintos en su actitud, lo traen desde la cuna. Yo tuve dos fenómenos, gracias a Dios, que se cruzaron por mi vida como entrenador. Dos grandes que fueron los mejores del mundo, elegidos no por los argentinos, elegidos por los jugadores y los técnicos de otro lado. Hugo Porta en el rugby, a quien entrené durante 11 años en un club y en los Pumas, y a Luciana Aymar, nada más y nada menos que 8 veces la mejor jugadora del mundo. Ellos sí eran distintos, no por el hambre de gloria, sino por el sentido de la competitividad que tenían. Leales como ningunos, pero competitivos y fieras como nadie. Realmente tenían algo totalmente distinto que los hacía diferentes. Un Federer, un Ginóbili, más allá de su talento, son jugadores distintos porque tienen ese algo adentro con que nacieron y no se entrena, que los hace diferentes, ¿sí? Los hace diferentes adentro y afuera de la cancha. Son esos que son más allá de jugadores talentosos, son deportistas que pasan a la historia. Yo no lo conozco más allá de compartir un juego olímpico y de haber tenido una foto casual con él, pero si a mí me preguntás por un deportista argentino que admiro con ese hambre de gloria, con ese fuego sagrado, es Manu Ginóbili. ¿Por qué? Porque más allá de ganar 4 anillos de la NBA, que son como 4 campeonatos del mundo de clubes, es una persona que lo veo y me quedo subyugado de sus conceptos. Me irradia valores. Me siento orgulloso como argentino de que él sea argentino y haya nacido en mi país. Ese es alguien distinto, alguien que tiene el fuego sagrado. Y bueno, y no todos los basquetbolistas tienen eso. Y no todos los tenistas tienen lo que tiene Federer. Y no todas las jugadoras de hockey van a tener eso que tuvo Luciana, y no todos los jugadores de rugby van a tener eso que tuvo Hugo Porta. El hambre de gloria, el fuego sagrado. Podés ser un brillante jugador, pero lo tienen muy pocos. Por eso pasan a la historia esos. Y los otros quedan como grandes jugadores. Bueno, una más. Última, profe. Última y ya lo liberamos. Acá pregunta Claudio. Profe, para usted, los formadores que están a cargo de niños, ¿qué perfil deben tener para trabajar en esas edades tan importantes de la iniciación deportiva? Voy a mi frase. Mi frase no es una frase hecha, es un concepto que lo tengo arraigado en mi alma. El deporte es escuela de vida. Y en esas edades que me está hablando Claudio, es más escuela de vida que nunca. Tiene que tener el perfil del educador, el perfil de alguien que es un maestro primero que un entrenador. Antes que un entrenador es un maestro, siempre tiene que ser un maestro. Algún día llegará a ser un entrenador, pero primero es un maestro, es un didacta. Todo tiene que tener un porqué, todo tiene que tener una metodología en esas edades, respetando la idiosincrasia.
Recordá, Claudio, que los libros se escriben para todos iguales. El libro lo lee un maestro japonés, un asiático, ¿eh? El libro lo lee un holandés, un inglés, o sea, un sajón. El libro lo lee un latino, un mexicano, un peruano, y lo lee un argentino. Pero nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser desde que nacemos, nuestra sociedad nos va marcando pautas de cómo somos los argentinos, cómo es un chico y un joven argentino. Respetá la idiosincrasia, sé un educador, un formador, un maestro primero que nada, un entrenador a largo plazo, pero a corto plazo, un maestro siempre. Eso es la respuesta que tengo para Claudia. Tremendo, profe. Bueno, no le vamos a robar más tiempo. La verdad que los mensajes que dicen todos es que se quedarían horas y horas conversando con usted, porque la verdad que es tremendo, tremenda capacitación. La verdad que lo felicito. Y bueno, ahí le cedo la palabra a Martín y a Mauro para una breve conclusión y ya lo despedimos, profe. Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, Luis, muchas gracias por haberte escuchado esta hora. Creo que más de 230 personas escuchándote muy atentamente, no es casualidad. Creo que sos un grande del deporte de la Argentina y hemos todos estado escuchándote y aprendiendo de tus conceptos que han sido más que claros y creo que cualquier persona del ambiente del deporte, sea el deporte que sea, nos va a dejar una enseñanza para poder aplicarlo en nuestro ámbito. Así que bueno, simplemente agradecerte en nombre del programa Deportes, del gobierno de la provincia de San Luis, por tener la molestia y la distinción de darnos este tiempo. Bueno, te voy a pasar un aviso. Y si a alguno le interesa el tema, yo tengo un espacio todos los sábados a las 7 de la tarde, a las 19 horas, por Instagram Live, en mi Instagram, Luis Bruno B. Luis.bruno.velarga, viene de Luis Bruno Barrio Nuevo, Luis.bruno.velarga. Y bueno, este sábado le agrego, siempre hago reflexiones, cuentos, historias acerca del deporte. Este sábado voy a tratar el tema del éxito y justo voy a iniciar una sección reportajes, entrevistas, y lo voy a entrevistar al argentino más exitoso que tuvo el hockey hasta ahora en resultados, único espécimen en el mundo que fue campeón del mundo y campeón olímpico, al Chapa Retegui. Sábado 19 horas por mi Instagram, si alguno quiere verlo, ¿sabes? Eso. Bueno, genial. Muchísimas gracias por el aviso y seguramente estaremos ahí escuchando un poco más lejos las palabras, Mauro, para cerrar y para terminar de agradecerte. ¿Cómo no? No, sí, simplemente, bueno, unirme a las palabras de Martín, de Gabriel, de toda la gente que está agradeciendo de tenerte. Nada, muchísimas gracias. Sabemos que hablas con el corazón, sabemos que lo haces con pasión y bueno, un orgullo y un honor tenerte hoy acá con nosotros. Mil gracias. Nada más. Gracias a ustedes, me sentí muy cómodo. Bueno, y a disposición, no digo, bueno, en otro momento seguramente por ahí podemos. Y bueno, todos los que escucharon, como les dije, simplemente transmitir experiencias. Algunas me dieron resultado, me fue bien, con otras me equivoqué, nunca fui perfecto, obviamente, me equivoqué y mucho. Bueno, y eso es la experiencia, sacar conclusiones para no tratar de equivocarse nuevamente. Así que ojalá que un poquito algo les haya servido como para poder aplicarlo en su vida profesional personal. Gracias nuevamente y nos vemos en cualquier momento. Chao. Muchas gracias, profe. Bueno, ya le haremos llegar el certificado que estamos mostrando ahí en pantalla, el agradecimiento del programa de deportes y de la jefa del programa de deporte de la provincia de San Luis, Cintia Ramírez, para con usted. Muchísimas gracias, profe, por su tiempo. Listo, chao, hasta luego, gracias.
Gracias, Luis. Chao. Luego, bueno, amigos, antes de terminar, solamente quiero contarles la próxima capacitación que se viene, que es al nivel del profesor Luis Barrenuevo. Va a ser el día lunes 8 y nada más y nada menos vamos a tener a Gastón Werner. ¿Quién es? Es el preparador físico, ha sido preparador físico de las Leonas, es el preparador físico de los Leones en el hockey, ha sido preparador físico y ha estado en el cuerpo técnico del Vasco Arrabarrena cuando estuvo en Boca, y también ha estado siendo preparador físico en el año 2007 en el automovilismo. O sea que está destinada esta charla a todas las disciplinas deportivas, no te la podés perder. ¿Cómo te vas a inscribir? Mandando un mail al programa de deportes.sanluis@gmail.com. También va a tener certificado. Así que después de decir esto, solamente le decimos gracias por estar presente. Le mandamos un fuerte abrazo a todos. Esperamos que les haya gustado y nos vemos y nos reencontramos muy pronto para la próxima capacitación. Chau, chau.